Esta es la segunda parte del análisis de Last Month de Mary Shelley. Y aquí analizaremos volumen 2, volumen 3 y algunas conclusiones. Bien, estamos entonces en el volumen 2, donde todavía seguimos con esta historia de romance. Este sería en especial el capítulo 12, en el que nuestro narrador, Lionel, va con su hermana Perdita y la hija de Perdita y Raymond, Clara, a Atenas a encontrar a Raymond, esta personificación de Lord Byron que está luchando desde Grecia contra Turquía. Tiempo después es devuelto como prisionero de guerra, viene muy maltrecho y como buen inglés, con ese espíritu conquistador, pues de inmediato Raymond se recupera y está listo para volver a la pelea. La armada turca se echa para atrás. Raymond toma el control de todo el ejército griego y pues parece que tienen algunos triunfos. En el capítulo 13 vemos algunos tintes pues de lo que sería la literatura colonialista europea del siglo XIX. Todavía es el hecho de que Inglaterra participe en esta guerra a través de Raymond lo que puede darle el triunfo. Hay loas a Raymond por ser el inglés que se convierte en el héroe de Grecia. Como si no fuese por una participación de un inglés en esta lucha, Grecia perdería contra Turquía. Total, nunca queda claro el desenlace de esta guerra, pero sí la presencia de Inglaterra, Turquía como musulmana, como bárbara, y pues una indiferencia total del resto de las naciones europeas hacia lo que está pasando ahí, y asiáticas también. Turquía no tiene ningún aliado musulmán que esté peleando con ellas. La situación aquí es que Raymond se pierde en una batalla y cuando va nuestro amigo Lionel por él, pues lo encuentra muerto. De tal manera que debe de regresar a Inglaterra con su hermana Perdita y su hija Clara, sin Raymond. Lionel, su hermana Perdita, recientemente viuda de Raymond, y Clara, su sobrina, van de vuelta a Inglaterra en un barco de vapor y sin que Lionel lo note se oye un splash y resulta que su hermana Perdita se ha arrojado por la borda y se ha suicidado, por lo que vuelve a Inglaterra con su hija Clara y a reencontrarse con quien es su esposa Idris, la ex princesa de Inglaterra. Ya en este punto, y me refiero al capítulo 15, Lionel recuerda y señala que en Macedonia y en Tracia, en algunos lugares de Turquía y Grecia, había visto la plaga y que sería muy bueno proveer de algunos medios para detener su llegada a Londres y a Windsor, donde está él, junto con su amigo Adrian. Y aquí viene un dato curioso, es una coincidencia obviamente, pero es una coincidencia muy grande. Lionel regresa a Inglaterra, a Windsor, con su amigo Adrian y con su sobrina Clara, en otoño de 2092, y al siguiente año, el 21 de junio, exactamente el 21 de junio, dice que recibió noticia desde el este, a la que no supo dar mucho crédito, si no hubiera sido por el hecho de que fue atestiguada por una multitud de testigos en varias partes del mundo. El 21 de junio se dijo que una hora antes del mediodía un sol negro se levantó, una órbita del tamaño de esa luminaria, pero oscura, definida, cuyos rayos eran sombras que ascendían del oeste, y en cerca de una hora alcanzó el meridiano y eclipsó el brillo del día. La noche cayó sobre cada país, sobre todo país. La noche de repente, entera, sin rayos, las estrellas salieron. Sus pocos rayos alumbraban a la viuda tierra, pero pronto la órbita pasó y el sol nuevamente volvió a salir por el este. Eso es lo que nos dijeron desde Asia.
desde las extremidades más al este de Europa, de África y en el lejano oeste, en la Costa de Oro. Curioso porque precisamente hoy que grabo esto es 23 de junio y el 21 de junio hubo un eclipse, como lo indica, ¿no? Exactamente, es otro año el que dice Mary Shelley, nos está refiriendo al 2020. Pero bueno, me pareció una extraña coincidencia que estuviera yo leyendo esto mismo el 21 de junio, que hubiera pasado un eclipse el 21 de junio y que el libro hable sobre el eclipse el 21 de junio. En fin, la gente se olvidó de la plaga debido a este nuevo miedo que el sol negro acababa de esparcir. Y a pesar de que los muertos se multiplicaban y las calles de Ispahan, de Beijing y de Delhi estaban llenas con muertos pestilentes, con cuerpos que pasaban cayéndose, bajo la vista del luminoso cielo, a pesar de la muerte que sucedía a sus pies. También nos habla Shelley acerca de iglesias llenas, la Meca llena, una gran caravana para rezar a favor de Alá y pidiéndole a Mahoma que se deshaga de la plaga. Esto pues me plantea un gran desconocimiento por parte del autor acerca del Islam, ya que dentro del Islam nunca se le pide nada al profeta, se le pide todo directamente a Dios. Como este colonialismo, esta literatura colonial obliga a realizar reflexiones actualmente sobre ideas que no son tan viejas. Los cristianos y los musulmanes tienen más de 1300, más de 1000 años siendo vecinos y no nos conocemos, ¿no? En fin, luego Lionel habla sobre cómo se casó con Idris, cuántos hijos tuvo, en fin, el punto es que ahora tiene un hijo de nombre Alfred y había muerto otro pequeño hijo que él tenía. Llegamos así al capítulo 16, que es el capítulo crucial, donde de plano ya nos damos cuenta y es inevitable que esto se va a tratar de una plaga. El único problema es que ya llevamos más de medio libro y no había aparecido la plaga como tal, con esa fuerza. Sin embargo, había aparecido este signo, el signo del eclipse, ¿no? Como un indicio de que algo desfavorable va a pasar. Y ahora el capítulo 16 abre con unos vientos que vienen del este, que son como otro indicio sobre lo que puede pasar, sobre el fin del mundo debido a esto. ¿Qué somos nosotros los habitantes de este globo? Apenas algunos seres que habitan en este espacio infinito. Nuestras mentes embarcan la infinitud. El visible mecanismo de nuestro ser está sujeto al más leve accidente. Día a día estamos forzados a creer esto. Enfrentamos toda esta desorganización y nos llamamos a nosotros mismos señores de la creación, forjadores de los elementos, maestros de la vida y de la muerte, y alegamos en excusa de esta arrogancia que a pesar de que el individuo es destruido, el hombre continuará por siempre. Sin embargo, lo que sí es un indicio muy ya claro de que la plaga viene y de que esto no va a tener un final bonito. Para seguir con las coincidencias, después de lo del extraño eclipse que sucede el 21 de junio, igual en el libro de Mary Shelley como como en la realidad del 2020, la autora señala que hay una crisis en Persia, como la que hubo actualmente con la epidemia del 2020, y que también hay varios muertos en Arabia. Menciona también que en Circasia, Georgia, China, Francia, Italia, y que la enfermedad comienza a ganar virulencia, pero no hay una descripción sobre qué pasa cuando te da esta peste, y temen en Inglaterra que al llegar el verano pegue nuevamente y con más fuerza esta plaga. Entonces en el capítulo 17 y la plaga ha llegado a Inglaterra, ha azotado Londres. Y bueno, aquí una cita que refleja muy bien lo que sienten los ingleses respecto a la llegada de esta plaga,
Quizá ningún país está naturalmente tan bien protegido contra los invasores, ni la naturaleza en ningún otro lado ha asistido tanto a la mano del hombre. Nosotros no nos desesperaremos, no somos cobardes ni fatalistas, pero al creer que Dios ha puesto los medios para nuestra preservación en nuestras propias manos, usaremos esos medios para salir adelante. Todavía hay un poco de positividad en los ingleses para sobrevivir a esta plaga, para no creer que serán afectados. En este capítulo también se menciona que el gobierno del cual forma parte o está muy cerca Lionel y Adrian deciden no informar a los habitantes de Londres sobre la verdadera fuerza de la plaga, disfrazar los síntomas y el progreso de la misma. Mary Shelley le pidió a Lord Byron poder ingresar al Parlamento británico para averiguar y tener el pulso sobre cómo se desarrollaban las discusiones al interior, y entonces lo utiliza aquí para escribir un breve pasaje en el cual un tal Ryland, que es el Lord Protector de Inglaterra, el presidente, digamos, en lugar del rey que ha sido forzado a dimitir. Ryland no puede seguir ya como Lord Protector, tiene miedo, quiere irse a esconder, quiere sobrevivir, y entonces Adrian, el amigo de Lionel, el hijo del rey, quiere que Lionel lo proponga para ocupar el puesto de Lord Protector, y como si fuese un thriller aquí, 6 páginas. En realidad Lionel no se atreve a proponer a Adrian, Adrian acaba proponiéndose el mismo. Al final de cuentas, Adrian queda como Lord Protector y líder político de Inglaterra. En el capítulo 18 tenemos nuevamente algunas descripciones de Lionel acerca de quienes están enfermos de esta peste, pero no nos dice nada, y eso es quizá lo que hace más interesante la escritura de Shelley, ¿no? Me marcó la distorsión en su rostro, los ojos petrificados ante la percepción, el horror congeló mi sangre, hizo mi piel temblar y mi pelo erizarse, ¿no? De tal manera que ve a varios muertos, pero no nos dice cómo son, lo que pues nos genera más terror, más preocupación. Hace referencia a Boccaccio, a los años de la plaga de Fo, y también habla de las narraciones de la plaga de Brown, pero no nos dice qué es lo que pasa. Inglaterra está desolada, su amigo Adrian, el príncipe, el ex príncipe, ahora es el Lord Protector, y juntos decidirán al final del capítulo número 20 abandonar las Islas Británicas porque viene el invierno de nuevo. Y ya saben después de varios años que esto no va a acabar con la plaga, y cuando vuelva a ser verano la plaga vendrá con más fuerza, y ya son muy pocos los que quedan vivos. Dice él que hay alrededor de 1000 personas vivas en Londres, es decir, esto se ha convertido realmente en una plaga devastadora, y por lo tanto abandonarán las islas rumbo a Francia. Este último capítulo 20 del segundo volumen tiene algunas situaciones que habrá que remarcar. Por ejemplo, cuando deciden abandonar Inglaterra, deciden buscar un nuevo paraíso, y el primer lugar para buscarlo es en la riqueza de Francia, a quienes señalan como un lugar donde con su riqueza agrícola no tendrán problema en encontrar comida. Y el segundo punto es una extraña invasión por parte de los norteamericanos, es decir, gente de los Estados Unidos que ha regresado a Inglaterra, llegaron a Irlanda, se unieron a irlandeses, se unieron a escoceses y ahora están tomando Inglaterra y se acercan peligrosamente y los catalogan como unos salvajes. Entonces, bueno, pues un primer estereotipo sobre el inglés americanizado, el anglo-americanizado como un salvaje. Ahora los va a conquistar, una conquista inversa y una búsqueda de un paraíso, de un Edén. Comenzamos entonces el volumen 3 con la migración, el abandonar Inglaterra, pero curiosamente están que se van y no se han ido.
quieren salir, pero no lo hacen. No lo hacen tanto que nos echaremos todavía 2 capítulos más sin la decisión de salir y cambiando el destino de Francia a Atenas, de Atenas a Roma. Encuentro una cita que me pareció estupenda. El hombre existió en pares o en tercios. El hombre, el individuo que podría dormirse, levantarse, realizar funciones animales, pero el hombre, en sí débil, pero más poderoso en números congregados que el viento o el océano, el hombre más fuerte que los elementos, el señor de todas las criaturas, el par de los demidioses, no existía más. Ya la plaga está totalmente alrededor de Londres, no hay lugar donde escapar a la muerte y ellos todavía no parten. Tenemos una escena muy interesante en el capítulo 22. Se encuentra un negro que está falleciendo de la plaga y lo aprisiona, a Lionel lo agarra. Y entonces él dice que mezclado con el horror y la impaciencia traté de zafarme porque tenía la plaga, pero el punto aquí es que es un negro, no es un blanco, no es una mujer. En fin, la cara junto a la mía, su aliento con olor a muerte ingresó hacia mis vitales. Enter my vitals, ¿no? Por un momento mi cabeza me dio vueltas y sufrí de náuseas. Me quedé quieto y la reflexión regresó. Me levanté, aventé a este desgraciado lejos de mí y corrí por las escaleras. Curiosamente, y tenemos este punto de vista colonial donde parece que todo lo malo, tanto la enfermedad como el acercamiento a la misma plaga, viene por parte del otro, del que no es igual a mí. Es también de llamar la atención que ninguno de los familiares, ninguno de los seres queridos de Lionel muere de la plaga. Ya vimos que la encarnación de Lord Byron Raymond muere en la pelea heroicamente contra los turcos. Perdita, su hermana, se ahoga, ¿no? Se salvan de la plaga. Posteriormente, antes de partir de Inglaterra, su hijo Alfred muere de una gripa, algo así. Es claro que no es la plaga, no nos lo dice, no nos dice que muera de la plaga, es como un resfrío. Y su mujer, Idris, la ex princesa, muere cuando él va a rescatar a una mujer de Lucy Martin que le ha pedido apoyo, cae del carruaje y muere, ¿no? Entonces, tenemos que fallecen 2 de manera accidental, otro en la guerra y nadie fallece de la plaga. El hombre inglés sigue siendo inmune en cierta medida a la plaga. Finalmente deciden partir, se dirigen a Calais, a Dover, de Dover a Calais, y bueno, van rumbo a París, donde encuentran en Versalles comida, alimentos y hospedaje. Todo está desierto. Si había 1000 habitantes en Londres, ya cuando salen y llegan son alrededor de 300, y ahí en las afueras de París se dividen en 2 grupos. Uno guiado por un profeta que ya había tenido una aparición, un maniático antes. Es curioso también este maniático como signo del fin de los tiempos. Un maniático que sale anteriormente en el volumen 2 gritando que el mundo se va a acabar y debemos arrepentirnos en las afueras de Windsor, el castillo donde vivían. En las afueras del París hay un grupo, una parte del grupo de ingleses dirigidos por una persona que se hace llamar el profeta y hace llamar a su grupo los elegidos y tiene un control total sobre ellos. Deciden quedarse en París y Adrian y Lionel no creen que sea lo conveniente quedarse ahí, pero bueno, dada esta situación, la verdad es que de quedarse en París a seguir yendo al sur no tendría demasiado sentido, pero es la dominación teológica por parte de este profeta lo que le molesta. Lionel cae prisionero de los elegidos, no sabe qué le van a hacer, cree que no lo deben de matar y es ayudado a escapar por una mujer que dice que no se va con él debido a que tienen a sus hijos como rehenes, este grupo de elegidos. Estando en Francia muere la madre de Adrian, tampoco muere por cuestiones de la plaga,
¿no? Nuevamente, ellos no mueren de la plaga, los amigos que quiere Lionel, su gente. Y sin embargo tenemos también una personificación de la plaga como algo femenino. Ella me arrastra, procede aplastando todo lo que está a mi alrededor y el alto camino de la vida. Entonces tenemos casi al final de la novela una alegoría a lo femenino como lo destructivo. Si empezamos en una cueva como en una alegoría del vientre, al final tenemos a la plaga como una alegoría de lo femenino. Con los sobrevivientes y un grupo de 50 franceses deciden ir a Suiza, cruzar las montañas. No me queda claro por qué no se van directo al sur, si lo que buscan es el paraíso, pero en fin, van a Suiza, cruzan las montañas y deciden no decirle a la gente que la plaga sigue persistiendo. La verdad, esta actitud paternalista que ya se había mencionado antes es muy característica de los gobiernos y lo vemos ahora en nuestros propios gobiernos latinoamericanos, donde sospechamos incluso el chino también que no nos están diciendo la verdad acerca de la plaga. Y surge un símbolo más, un espectro negro que señalan haber visto no solo él, no solo el grupo de Lionel, sino otros grupos. Haberlo visto por un momento como una palidez ceniza que se queda colgando atrás de nosotros. Es la muerte en sí misma. Y luego una reflexión que ¿sobrevivirá la Tierra y mantendrá su lugar entre los planetas? ¿Todavía viajará la Tierra con su regularidad alrededor del Sol? Las estaciones cambiarán, los árboles adornarán con sus hojas y las flores compartirán su fragancia en soledad, las montañas permanecerán quietas y los lagos seguirán apacibles y los riachuelos seguirán moviéndose. Cuando toda la humanidad parece acabarse, pensamos que es contingente con las otras cosas de la existencia natural y que éstas no podrán permanecer, y sin embargo sabemos que sí van a permanecer las montañas y que los ríos van a seguir bajando. Llegan después de cruzar Suiza a Milán, Adrián, la hija de Adrián, Evelyn, Lionel y su sobrina Clara. Se la pasan en Milán, en el Palacio de Milán, dicen que hay comida, que logran sobrevivir ahí algunos días, pero Evelyn enferma nuevamente, no de la plaga, sino de otra enfermedad. Muere ahí hace una reflexión Lionel comparando a este Milán vacío, lleno de comida, de palacios y de arte y de libros, como una utopía o como una Atlantis. Y entonces tenemos la primera vez que se hace una similitud entre una situación post-apocalíptica con una utopía o lo que será llamado posteriormente una distopía. Ya solos, Lionel, Adrián y Clara tratan de cruzar el mar Adriático. Hay un accidente y en este accidente mueren Adrián y la sobrina de Lionel, Clara, por lo que se convierte él entonces en cada nervio, en cada pensamiento y en cada sentimiento en el último hombre. Era el último de mi raza, era el último hombre. Me despertaba con una profunda agonía, pensando y sabiendo que era yo el último hombre. Y curiosamente lo primero que piensa es que seré un rey como Robinson Crusoe. Otra vez esta actitud colonialista de si bien soy el último, pero soy el último como Robinson Crusoe. No soy el último como alguien que va a sufrir, sino como alguien que va a conquistar. Muy bien, llegamos al capítulo final, el 30. O el último del volumen 3. Y tenemos aquí a nuestro héroe Lionel en Roma, disfrutando, caminando por las calles, haciendo afirmaciones tales como un solitario es un vagabundo, wanderer, y un solitario tiene todo el tiempo del mundo para leer. Vamos, son cuestiones que haría, reflexiones que haría una escritora, no todo mundo reflexionaría en ese sentido. Lionel dice que se levanta cada día con el sol de la mañana y deja su hogar desolado y comienza a caminar por un pueblo despoblado.
Llega a los graneros de Roma, encuentra que hay suficiente comida para quizá toda su vida y finalmente entra a las bibliotecas. Y en una de esas bibliotecas se sienta en una mesa, encuentra elementos de escritura, es lo que dice, y comienza a escribir su historia. Y entonces pues se va a la página 1, a las cuevas sibilianas, donde menciona que inicia esta aventura. Lionel escribe una dedicatoria. Dedicatoria a los muertos ilustres. Sombras, levántense y lean su caída. Sostengan la historia del último hombre. Dice Lionel que se va a poner a escribir y que será este el monumento a su vida. Y bueno, pues pasa un año. Este hecho de ponerse a escribir en su soledad me recuerda también el final de Ensayo sobre la ceguera de Saramago, cuando uno de los sobrevivientes se pone a escribir, pues si no en soledad, pues por lo menos en su ceguera ya con muy pocos sobrevivientes. Y bueno, esa es otra historia. Posteriormente encuentra a un perro que se va a hacer su compañero. Es un perro pastor, no dice la raza. Y esta curiosamente me recuerda a una historia de Mason, la de I Am a Legend, Soy Leyenda, el cazador de vampiros que está viviendo solo en su casa y sale por los días a cazar vampiros, mientras que en las noches se esconde, ¿no? Decide entonces tomar un barco y lanzarse hacia el mar. Recuerda a Homero y Shakespeare, que todas las bibliotecas del mundo están abiertas para él. Insisto en que no todo el mundo pensaría en dedicarse a leer si es el último hombre. Lo vemos en The Walking Dead, ni un solo libro a la mano. No es que no esté yo de acuerdo. Finalmente se afirma Lionel Verney como el último hombre. Termina así esta cuarta novela de Mary Shelley y podemos comentar algunas de las conclusiones que podemos sacar de esta obra de Shelley, The Last Man. Y en principio yo diría que la primera es que es una literatura especialmente colonialista, discriminadora, machista. Las mujeres son seres que mueren sin fuerza, sin voluntad propia, prácticamente sin autoestima. Hay una discriminación también contra los musulmanes, contra Europa Oriental. La plaga misma viene de Oriente, viene de la India, quizá de África, y también contra los negros. 2. El personaje principal y sus familiares nunca mueren por la plaga y amigos, ¿no? Nunca ni siquiera se enferman de la plaga, mueren todos por accidentes. O en una guerra, ¿no? Asesinato, como el Raymond. Lo femenino. Interesante esta idea de que la novela comienza en una cueva, como si fuera un vientre materno, y termina hablando de she, de ella, diciéndole ella a la plaga. Creación, destrucción. El poder femenino como creador y destructor. Hay también muchos signos de paternalismo, estas decisiones que toman cuando son los líderes, Adrian y Lionel, de no decirle a la gente que la plaga sigue avanzando. Como, pues, todavía no entiendo cuál es el objetivo, si era alarmar, no alarmar, quizá valdría la pena preguntarle a algún líder chino de América Latina por qué no dicen el dato verdadero de la epidemia. Los tropos que van a repetirse posteriormente en diversos relatos apocalípticos. El primero que logré identificar, bueno, un líder religioso que incrementa seguidores y divide el grupo. Siempre hay uno. Se puede ver, más recientemente lo veo en The Walking Dead, pero también es muy común que en las novelas, películas del fin del mundo siempre hay un líder religioso que empieza a jalar gente y llevarla a otro lado. Y bueno, pues si se va a acabar el mundo,
la verdad es que la molestia de los otros líderes, pues, ¿qué sentido tiene, no? En fin. El segundo, que me pareció muy, muy interesante, el eclipse de luna del 21 de junio, que pues coincidió con el eclipse de luna de este año. El tercero, la muerte, que aparece en varios lugares, una sombra ceniza, negra, fantasmal, que se aparece por muchos lugares de día. El cuarto elemento es un fuerte viento del este. Este viento pues estará presente siempre en las historias apocalípticas. Y quinto, cuando llega el calor, la plaga se hace más letal y con el frío se hace más endeble. Entonces, bueno, pues tenemos estos 5 tropos y tenemos aquellos 4 elementos que aparecen a lo largo de la novela de Mary Shelley. En fin, sería todo por mi parte en esta cápsula, en este video, y nos veremos en el curso en 17. Muchas gracias. Sobrevivan la epidemia.